Buenas tardes. ¿Descansaron bien? Bueno, la música muy suave les hizo dormir, yo los vi. Ese hermano, para que no se despierten, así que cantaba suavemente. Pero yo creo que se aprovecharon bien, ¿no? Ah, Hoy es el último día de CLF, ¿no? Sí. Entonces, después de todo esta pandemia, Dios nos ha permitido tener el CLF presencial, siempre como virtual, ¿no? Virtual, teniendo durante 2 años así como CLF, pero ahora, así que teniendo CLF presencial, estamos muy contentos y felices. Amén. Bueno, hoy quisiera compartir la palabra con ustedes, el libro San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés que apedreara a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta versículo 11. Nosotros conocemos esa palabra muy bien, esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ella fue salva por Jesucristo. Ella, regresando a la casa, ¿cómo estaría su corazón viendo a sus hijos? Muchos estaban a punto de morir, ¿sí? Por esa pandemia, en realidad por ese coronavirus, han sufrido muchísimo, luchaban por la vida. Así que está a punto de morir, pero así que Dios le dio la vida nuevamente, y volviendo a la casa, ¿cómo estará? Viendo su familia. ¿Tendrá una queja? ¿Por qué la casa tan sucia? ¿Por qué mi esposa no prepara bien comida? En ninguna manera. Estaría muy contento y feliz. ¿Sí es cierto o no es cierto? Aunque esté sucia la casa, los niños hacen problema, nada es problema para él, porque ya ninguna cosa, digamos, puede romper, destruir la felicidad que está en su corazón. Cuando empezó esta pandemia 2020, en realidad como nosotros empezamos a tener unos síntomas leves. Yo creo que nosotros no hicimos testeo todo bien, pero yo creo que había venido varias veces ese virus y venía, salía, venía, salía. Aunque estamos todo, ¿cómo se llama? Todo como no dejaba salir afuera, ¿no? Sí, todo estaba encerrado, pero en realidad no, estaba también encerrado en un terreno de 18 hectáreas, ¿no? Gracias a Dios, así que nosotros tenemos predio muy grande. Entonces, entradas cerrados, no puede pasar nadie, pero dentro 18 hectáreas con 70 personas, ¿sí? Entonces ahí dentro del predio hay caballo, vaca, toro, cordero, hay todo tipo de animales. Pero en realidad habían venido como algunas veces así unos síntomas, habían también terminado, otros se enfermaban, se sanaba.
Por eso en el principio nosotros tomamos esa coronavirus como gripe, ¿sí? Levemente nosotros tomamos. Los hermanos decían, pastor, ore por mí porque estoy mal, así dice. Pero después de 3 días, estoy bien, dice. Entonces no es tan grave, ¿no? Así pensamos. Entonces, como nosotros estamos en construcción, algunos, pastor, me duele la cabeza, no pasa nada, ¿no? Ponte a trabajar, ¿sí? Ni descansamos, igual trabajamos así. Y trabajando, luego jugando fútbol, luego se cura, ¿no? Nosotros tomamos esa pandemia, coronavirus, con esa manera. En septiembre, yo creo que 5 de septiembre, en nuestra iglesia, solo tenemos un anciano de la iglesia, no edad, sino cargo, ¿no? Anciano de la iglesia. Me llamó y diciendo, pastor, me siento mal, tengo fiebre con mi esposa. Yo le dije, no pasa nada. Los hermanos ya habían tenido el síntoma, pero todos ya fueron sanados. Eso no pasa nada. Pero pastor, ya han pasado 3 días, pero no se baja calentura. ¿Qué hago? ¿Así? Entonces vaya rápido al hospital. Entonces, como era el día 5, ellos fueron el día 6 hospital y me llamó. Pastor, ya estoy en hospital. Sí, tengo esa que positivo de corona. Mi esposa también igual. Aislado mi esposa en un hotel, yo internado al hospital. Pero gracias por como guiarme al hospital, estoy bien, dice. Qué bueno, que descanse así, yo le dije. Pero el día siguiente me mandó un mensaje diciendo que le iba a trasladar al otro hospital más grande. Yo pensando que hospital más grande es mejor, ¿no? ¿Por qué va al hospital más grande? Más grave, ¿no? Pero yo nunca pensaba que se puso más grave, sino, hospital grande, entonces mejor condición tiene, entonces vaya. Entonces, yo pensaba que iba a salir rápido, pero el día siguiente, el lunes, 6 de la mañana, así llegó una llamada diciendo que ya 2 de la madrugada ya se paralizó todo su corazón, su pulmón, ¿no? Ya como que no hay esperanza, dice. El doctor dijo que preparara su muerte, ¿no? Su funeral, así dice. No podía creer, hasta ayer me mandó mensaje, pero hoy como ya está muerto, dice, ya está muerto, pero según así el reglamento, no directamente lo lleva al crematorio o cementerio, sino lo deja apostrado su cuerpo 36 horas, pero ya han pasado 6 horas, entonces solo queda 30 horas. No hay ninguna mejoría de su pulmón, así entonces va a llevar al lugar, ¿no? Otro lado, como cadáver, así dice. Dice que oxígeno, una persona dentro de su sangre tiene oxígeno, ¿cuánto por ciento? ¿Normal? ¿Usted no sabe? 95%, ¿no? Pero él sale en el principio negativo, luego máximo 2%. Entonces ya está muerto. Por eso lo toma como muerto, dice los médicos. Entonces no hay esperanza. Como solo tiene 2% de oxígeno, entonces ese no está vivo, está muerto. Por eso no hay mejoría, así no hay más esperanza, dice. Pero dejando su cuerpo apostrado, poniendo así tubo, así esperando. Solo nos quedaba como 30 horas, ¿no? Dentro de 30 horas Dios tenía que trabajar. Yo soy el pastor, todos me dicen pastor, siervo de Dios, pero en ese caso, ¿qué puedo hacer? ¿No? En el principio, ¿por qué me llamaste tan tarde? Si hubiera llamado más, ¿no? Más temprano. ¿Por qué fuiste al hospital tan tarde? ¿Por qué aguantaste
¿no? 3 días, 4 días en tu casa. En el principio, así que yo tenía ese pensamiento. Luego me vino otro pensamiento. Siempre empezando el año nuevo, 1 de enero, Pastor Oxbach siempre teniendo una ceremonia así de el año nuevo, así nos da mensaje del año. Ese año fue un mensaje del año 2020, San Juan capítulo 11, ¿sí? Versículo 42, no me acuerdo bien. Si tú crees, no te he dicho si tú crees, verá la gloria de Dios. Pero ya está muerto, ya está tarde. Pero verdaderamente, creyendo en Dios, yo puedo ver la gloria de Dios. Yo nunca, después de Lázaro, yo no veía que otra vez que estaba en tumba salía, ¿no? Caminando, nunca escuché. No puede ser que esa palabra solo para hace 2000 años, sino también para este año, ¿sí? Yo me acordaba mucho, me pasaba muchos pensamientos. Hoy también en la mañana Pastor Oxbach daba testimonio que ese muchacho que fue enviado al África, Liberia, fue picado por escorpión. Todos decían que ya está muerto, todo. No iba a pasar más de 2 horas, iba a morir, ¿no? Porque llegó veneno a su corazón. Única persona le dijo que él iba a vivir fue Pastor Oxbach, ¿no? Juan Choi, escúchame bien. Yo en la mañana leí la palabra, ¿no? Así Isaías dice, 40 dice, el que espera a Jehová tendrá la fuerza nueva. Tú para vencer ese veneno necesita fuerza. Pero la fuerza viene por esperar a Jehová. Esperando a Jehová tendrá la fuerza nueva. ¿Entendido? Él dijo, sí, pastor. Bueno, entonces voy a colgar teléfono, ¿sí? Levántate rápido. Eso, el médico estaba como a un lado de él. Todo el mundo dice que va a morir, pero únicamente que le decía que él iba a vivir fue Pastor Oxbach. No conforme su pensamiento le dijo, sino conforme la palabra. Ese muchacho como que muriéndose se acordó la palabra del pastor, le dijo, si esperando a Jehová tendrá la fuerza nueva. Apoyando en esa palabra, él clamando a Dios, se quedó dormido. El día siguiente se despertó, ¿sí? Así curando perfectamente. Yo acordando esa palabra, este año verdaderamente puede ser un año que pueda haber gloria de Dios, pero perdiendo ese anciano de la iglesia, yo ¿cómo puedo pastorear? ¿No? ¿Cómo puedo pastorear? ¿Cómo puedo decir delante de los hermanos? Entonces yo tenía como algo, tenía que agarrar, pero ¿qué tengo que agarrar en esa situación? Palabra de Dios. Por eso abriendo la Biblia, ¿sí? San Juan capítulo 11, yo empecé a leer. ¿Por qué pastor dijo esa palabra? Así leyendo, San Juan, esa palabra así dice, voy a ver. San Juan capítulo 11, versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así dice, aunque esté, ¿qué dice? Muerto, vivirá. ¿Sí? Aunque esté así, vivirá, dice. Desde ahí yo llamé a todos los congregantes por teléfono, principalmente los que están dentro del predio, así junto, compartiendo la palabra. Nosotros empezamos a orar. Orando, no así como orando a Dios, sino conforme a esa palabra. Aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Entonces yo empecé a decir, Él va a vivir. ¿Sí? Él va a vivir.
no va a morir, él va a vivir. En el principio, él tiene 5 hijos. Tiene mucho, ¿no? Mucho, poco. Mucho, poco. Hace poco un hermano así salió para testificar, dice, él tuvo 7º hijo, dice, ¿no? Estoy contento, dice. Parece que él quiere tener hijos como docena, parece, un equipo de fútbol. Pero 5, ya sus hermanos, todos, su familia se juntaron diciendo que, ¿no? Hija mayor, ¿quién lo lleva? Hija menor, ¿quién lo lleva? Entre ellos, familiares, hablaron. Porque él muere, entonces, ¿no? Todos ya quieren llevarlo sus hijos a su casa. Pobrecita, quedó su esposa nada más, viuda, nadie quiere llevar, ¿no? Pero desde ahí yo empecé a hablar con todos los congregantes, así, él no va a morir, sino va a vivir. Él va a vivir, él va a vivir. Porque la Biblia, Isaías capítulo 57, dice, Jehová es el que da fruto de rabio, dice. ¿Qué dice? Fruto de rabio. Entonces, nosotros, depende de qué es lo que nosotros hablamos, Dios nos da fruto, dice. Él va a morir, entonces, muere. Él va a vivir, entonces, vive. Entonces yo constantemente empezó a hablar que Él va a vivir, Él va a vivir. Entonces, dentro de como 28 horas, dice que se mejoró, como de 2% al 6%. ¿Sí? No es nada. Pero hospital no sacó tubo porque se mejoró 2 al 6%. Por eso así dejó allá en cama, con todo poniendo aparatos. Entonces, Dios me dio la promesa, pero así un poco se mejoró, pero así pasaba 10 días. Sin mejorar, sin empeorar, así estaba. Ya después de 10 días le dio alta a su esposa, me llamó, pastor, acaba de liberarme, ¿no? Estaba encerrada. Entonces yo le dije, hermana, vaya al hospital. En realidad, por protólogo no permite, ¿no? Ingresar a cualquier persona al hospital, todo lleno de enfermos de corona. Pero yo le dije, vaya al hospital, aunque una persona está en coma o hasta último que está vivo es su oído, yo tengo que decir a él, pásame el teléfono. Esa hermana es como muy valiente, rompiendo todo protólogo así de hospital. Entró al hospital, entonces le siguió doctores, con enfermeras, luego seguridad. Pero ella rompiendo, subió así. Luego encontró a su esposo, que con todo aparato estaba acostado. Me llamó, pastor, aquí está Juan Carlos. Dígale que quiere hablar, ¿no? Por eso yo le dije, anciano, usted no va a morir. Este año, pastor Osa dijo, si tú crees, verá la gloria de Dios. Aunque esté muerto, vivirá. Esa es la palabra. Usted no va a morir. Tenemos mucho que hacer para predicar el evangelio en Argentina, entonces no va a morir, usted va a vivir, ¿sí? Entonces yo empecé a orar, ¿no? Orando, poniendo como teléfono a su oído, ¿no? De repente empezó a sonar alarma, pi, 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 así. Yo pensaba que, ¿no? Por romper todo protólogo, entonces empezó a sonar toda alarma, todo hospital. Bueno, yo colgué el teléfono, luego empezó a llamar su familia, pastor, ¿no? Mi cuñada rompió todo protocolo de protocolo de hospital, entonces dice que va a como denunciar, algo así dice. Pero no importa, ya yo hablé lo que tenía que decir. ¿Sabe qué le pasó? Esa hermana luego me avisó, pastor, no es alarma. Entonces, ¿qué es? Sonaba fuerte, ¿qué es? Todo aparato que estaba puesto en su corazón y todo, no estaba funcionando bien, pero levemente estaba funcionando. Pero al escuchar la oración empezó a como funcionar toda la máquina. Esa de sonido de máquina, pastor, así dice. Se movía su músculo, empezó a sudar, ¿no? Entonces,
ya está vivo, ¿no? Ya está vivo. Empezó a funcionar su corazón, empezó a funcionar su pulmón, así. Después de 28 días. ¿Cuánto tiempo? Después de 28 días, así quitó como ese tubo que estaba puesto, se despertó. Yo tenía una duda. Aunque Dios le dio la vida, ¿sí? Por eso vivió, pero durante tantos tiempos sin recibir oxígeno en su cerebro, se despierta, ¿cómo queda? Queda mal, obvio, ¿no? ¿No? Entonces, es un gran problema, ¿no? Gran problema. Pero cuando él despertó, nosotros por llamada, ¿cómo se llama? De video, ¿no? Así hablando, él se acordaba todo, pastor. Yo estaba durmiendo en hospital, pero yo vi muchas enfermeras, doctores, todo. ¿Sabe? Todos eran hermanos de la iglesia, pastores, ¿no? Doctores, no eran doctores, sino eran pastores. Yo creo que todos los que oraban por él, ahí en su sueño apareció. Se despertó claramente. Le dio como alta de hospital después de 56 días. Sí, yo nunca vi que como una herida tan grande en su, ¿no? Como pierna, ¿no? Se pudrió su carne, pero Dios le recuperó 100%. Dios le recuperó, entonces, ¿le recuperó cuánto por ciento? 100%. Su cerebro está bien, yo creo que mejor que antes, ¿no? No puedo entender, ¿no? Tanto tiempo no entró el cerebro, o sea, oxígeno, entonces, pero se mejoró, se recuperó 100%, toda su salud. Ahora también le está sirviendo evangelio fuertemente conmigo. Sobre todo, estoy muy agradecido porque la palabra de Dios está viva. Cree lo que está escrita en la Biblia, así Dios se hace. Entonces, cuando yo tenía 16 años, yo lo conocí, Pastor Oxubá. ¿Hace cuántos años? 38 años. ¿Cuántos años? 38 años. Yo lo conocí al pastor Oxubá solo tenía como 40 años. ¿Sí? Pastor Oxubá era joven, ¿no? Pero desde 40 años ya él tenía como cabello blanco. ¿Sí? Yo era adolescente. Pero desde ahí hasta ahora, estando en la iglesia, aprendiendo vida espiritual por él, pastor decía, antes también igual, ahora también igual, no reconoce ninguna otra situación, otra circunstancia, sino solo creer en palabra de Dios. Tal cual está escrito, así en la Biblia, así cree. Entonces, nosotros tenemos mucho agradecimiento porque Dios con mucha obra nos acompaña predicando el evangelio. No por otra cosa, sino por el siervo que confía en palabra de Dios. En seminario, ¿sabe qué nos enseña? Ninguna otra doctrina, teoría, sino solo la Biblia de Dios, palabra de Dios nada más. Solamente enseña, ¿sí? Solamente enseñando la Biblia, no otra cosa. Entonces yo también estoy pastoreando, siendo misionero, predicando la palabra, pero también nosotros estamos practicando la palabra de Dios. En realidad Dios está vivo. Amén. La palabra de Dios está viva. Entonces, hoy nosotros leímos a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ella estaba a punto de ser muerte. Iba a morir, pero ella fue salva por el Señor Jesucristo. Volviendo a la casa, ya no como antes tenía quejas, sino tenía mucho agradecimiento. Yo tenía duda, ¿por qué Jesús le dijo así?
ni yo te condeno. Hasta ahí está bien. Pero una palabra más, ¿qué dijo? Vete, no peques más. ¿Qué pasó? Si ella peca otra vez, ¿qué va a pasar? ¿Usted está seguro de que nunca va a cometer pecado? ¿Nunca peca? ¿Nunca? ¿Usted nunca sin pisar la tierra puede caminar? Por ser humano, sí o sí, peca. Pero ¿por qué el Señor le dijo, no peques más? O sea, yo le explico. Yo entendí en gran manera. Esto también es gran, ¿no?, evangelio para nosotros. Buena noticia, así es, dijo. ¿Por qué? Jesús dijo, ni yo te condeno, no peques más. Eso no está obligando a nosotros, sino el que dijo, preparó todo, cumplió todo. Amén. 자, para decir, no, 자, ni yo condeno, ni yo te condeno. ¿Qué significa? Que no condena más, pero para que no tenga más condenación, ¿quién trabajó? Jesucristo. 자, no peques más. No está obligando a esa mujer, sino para que ella no se cayera más al pecado, nuestro Señor Jesucristo preparó todo. 자, a comer, ¿qué significa? A comer. 자, uno invita a la casa, luego dice, a comer, ¿qué significa? Ya está preparada toda comida, ¿no es cierto? A comer, entonces voy a comer. Mesa está vacía. Comida, tengo que ir al campo para traer, ¿no?, papas, así. Nadie lo dice. A comer, cuando dice, significa ya está lista la comida. Entonces, nosotros hay dos maneras de entender la palabra. Uno es que nosotros tenemos que cumplir, nosotros tenemos que hacer. Otro es, lo hace Dios. Amén. ¿Lo cumple todo quién? Dios. Como que lleva la vida religiosa. Religiosos siempre entienden con esa manera. Yo tengo que hacer. Pero el que lleva la vida espiritual, ¿sabe cómo lo entiende la palabra? Dios va a hacer. Dios lo ha hecho. Por eso, en 5 minutos, escuchando su testimonio, 5 minutos, nosotros fácilmente podemos discernir, esa persona es religiosa, esa persona verdaderamente que lleva vida espiritual. ¿Cómo? Uno que lleva la vida religiosa, ¿qué es lo que dice? Yo hice esto, fui yo. Siempre yo, así dice. Pero el que verdaderamente lleva la vida espiritual, le da vergüenza delante de Dios hablar su obra. Por eso, ¿qué dice? Hizo Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios para mí? ¿Qué es lo que Jesús hizo para nosotros? Entonces, esa palabra no es una palabra que está obligando a nosotros, sino hizo todo nuestro Señor Jesucristo. Para que ella no se cayera más al pecado, Jesucristo hizo todo. Amén. Yo ayer un poquito yo le expliqué. En mi iglesia hay muchos hermanos que ahora está conmigo en construcción. Ya más de 5 años estamos en construcción. Pero mayormente los hermanos, antes de ingresar a la iglesia, ellos llevaban la vida muy perdida, como por droga, ¿no?, por la adicción, delincuencia. Yo nunca les obligué que dejara su vicio. Yo sé que eso no sirve para nada. Nunca yo les obligué. Un día, uno por uno, teniendo entrevista, yo le pregunté, ¿no te da ganas de otra vez probar ese polvo blanco? Blanco es malo, ¿no? Todo es blanco. Ellos dicen lo mismo. Sí, de vez en cuando. Me acuerdo. ¿Por qué no vuelves a la casa? Y le dije, ¿por qué no vuelves a la casa? Pastor,
Anteriormente yo llevaba la vida muy mala. Yo llevaba la vida como si fuera basura. Pero ahora estoy muy feliz. Ahora soy muy feliz con la palabra de Dios, con la iglesia, recibiendo la salvación. No quiero perder mi felicidad por esa droga. Dice. Entonces ya en su corazón tiene anticuerpo muy fuerte. Ese anticuerpo, ¿qué es anticuerpo? La felicidad. Está feliz con Señor Jesús, Cristo, con Evangelio. Entonces nuevamente no se cae al vicio. O sea, ¿quién es el que se cae al vicio? Su corazón no está contento, no está feliz. Algo tiene hueco en su corazón, vacío o seco. Si esa persona le da una tentación, se cae. Pero mientras en su corazón tiene mucho agradecimiento, puede vencer tentación de esa droga, ¿no? Tentación del pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo no quiere poner en nosotros la ley, haga eso, no haga eso, sino nuestro Señor Jesucristo quiere poner en nuestro corazón en lugar de la ley, ¿cuál? Sí, la gracia, gozo, alegría, felicidad. Amén. Teniendo en su corazón agradecimiento a la felicidad, ya tiene anticuerpo fuerte para vencer tentación del pecado, tentación del mundo. Así que eso es también evangelio, que Jesucristo ya había hecho todo para que ella no pecara más, ¿sí? No se cayera más al pecado. Nuestro Señor Jesucristo hizo todo. Por eso yo quisiera explicarle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo para ella, para que ella tuviese felicidad en su corazón, agradecimiento? Ya, vamos a ver de PPT. Ojalá que funcione hoy, ¿sí? Ya, póngale PPT. ¿Se fue? Ya, gracias. Antes de Cristo, 1491 años, ¿no? Moisés recibió en 2 tablas de piedra 10 mandamientos. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces casi durante 1500 años, la gente trataba para cumplir los mandamientos de Jehová. ¿Durante cuánto tiempo? 1500. ¿Sabe cuántos mandamientos están en la Biblia? Los mandamientos salen en Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. En 4 libros de Antiguo Testamento, así salen los mandamientos, total 613 mandamientos. ¿Cuántos? ¿10 mandamientos? No, 613 mandamientos. Entre los mandamientos hay un mandamiento diciendo que no subiera al altar de Jehová por escalón. ¿Sí? Por eso todo al templo, todo sin poner como escalón, todo rampa. ¿Sí? Entonces uno dice, quiere cumplir los mandamientos, ¿sí? Entonces yendo a la iglesia, pero subieron por escalón, significa ya violó la ley. Jesús le dijo a los que creyeron que ya cumplían la ley, oísteis que no matarás. Pero yo os digo, cualquiera se enoja contra su hermano, será culpable de ese juicio. No matar. Significa se enojó contra alguien, significa ya violó la ley. No matarás. Significa ya mató. Usted nunca se enoja, ¿no? ¿Usted también se enoja? ¿Mexicano también se enoja? ¿Colombiano también se enoja? Yo pensaba que solo argentinos nada más se enojan. Entonces, ¿ya violaron la ley o no? Ya violó. Uno diga, fatuó. Eso como, uno digamos, qué tontito, tonto. Dice, será echado al donde? El ardor del fuego, dice.
Dios no cuenta actitud, ¿no? Aunque no hiciera ningún daño al otro, solamente se enoja, ¿no? Solamente juzga a alguien, dice, ya violó la ley. Entonces, ¿usted cuántas veces han violado la ley, no matarás? ¿Cuántos? Dice, ¿no? 자, uno dice, Jesús dijo, oísteis que no cometerás, ¿qué dice? Adulterio, dice, adulterio. Pero yo os digo, cualquier como hombre, mirando a una mujer para codiciarla, ya adultero con ella en su corazón. Mirando así a una mujer, uy, qué bonita. Otra vez mirando así, ¿qué dice? Ya adulteraste con ella en tu corazón, ya violaste, dice. Entonces, ¿cuántas veces? ¿Solo hombres? ¿Mujeres nunca? ¡Qué guapito Antonio Bandera! ¿Qué significa? Ya violó la ley. Ya violó la ley. Entonces, ¿cuántas veces? Miles de veces, ¿no? Uno dice, yo 50, dice. No me diga 50. 50, dice. Innumerables. Por eso David dijo, mis maldades son como mis cabellos de mi cabeza, dice. Innumerables. Delante de Dios pecado tiene. Uno, yo voy a como yo limpiando mis pecados a través de mi confesión, dice. Pero usted puede confesar todos los pecados como cantidad de cabello. ¿Posible o imposible? Imposible. Por eso, durante 1500 años, ninguna persona había podido cumplir los mandamientos de Jehová. Dijo Dios, no hay justo ni aun uno, dice. Ni aun uno. Luego dijo Dios, Romanos capítulo 3 así habla. ¿Sabe qué es lo que hablaba? Dice, ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley, dice. Ningún ser humano, dice. ¿Sí? Ningún ser humano. Es decir, tal vez conejito, tal vez pajarito pueda cumplir los mandamientos, pero ser humano, imposible. Ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. Sin embargo, ¿por qué Dios mandó la ley? Dios, sabiendo que nosotros no podemos cumplir los mandamientos por naturaleza pecaminosa, nosotros nunca recibimos la semilla que pueda cumplir los mandamientos de Jehová. Desde el principio recibimos la semilla que nunca podemos cumplir los mandamientos. Sin embargo, ¿por qué Dios mandó la ley? No para que cumpliera, sino para que nosotros conociéramos nuestro pecado. Como radiografía. No que radiografía nos da la enfermedad, sino nos muestra qué es lo que nosotros tenemos dentro. En realidad, desde Adán nosotros traímos ese pecado, ¿sí? Pero nosotros no conocemos nuestro pecado. Por eso a través de la ley, conociendo nuestro pecado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Yo soy digno de ser echado al infierno por pecado. Por mi obra nunca podemos llegar al reino de los cielos. Tengo que recibir la gracia de Dios. Para venir aquí en México hay dos maneras. Uno por avión, otro por tierra, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno como un pie al avión, otro pie al bus, ¿así pueden llegar acá? No, ¿verdad? Tiene que tomar decisión. ¿Por tierra o por avión? ¿Sí? ¿Sí es cierto o no es cierto? Entonces nunca puede tomar dos caminos juntos. Por la obra o por la gracia. El que trata para cumplir los mandamientos de Jehová, significa, ¿no? Ya está caído de la gracia. Entonces, a través de la ley, Dios quiere enseñar a nosotros que somos pecadores dignos de ser muertos. Por eso tenemos que recibir la gracia de Dios. Entonces,
Cuando Dios mandó la ley, desde el principio, desde el día primero, nadie podía cumplir los mandamientos, todo violaron. Entonces, Moisés, ¿qué hizo? Cuando descendía de monte de Sinaí con 2 tablas de piedra, vio que ya el pueblo de Israel hizo, ¿no?, de becerro de oro, hasta así estaban adorando, rápido rompiendo esa piedra, porque antes de tener la ley, aunque cometieron pecado, no inculpaba el pecado, pero ya teniendo establecida la ley, ¿no?, ya empezó a trabajar. Aquí en México hay segundo piso de periférico. ¿Ustedes conocen? Los mexicanos conocen, ¿no? Ustedes suban al segundo piso de periférico, hermoso. Parece como si fuera un avión así. Segundo piso libre porque hay muy caro para pasar caseta, peaje. Entonces no hay mucho coche. Abajo lleno de tráfico, arriba no hay mucho. Recién cuando construyó segundo piso de periférico, recién construyó, en ese momento yo andaba con motocicleta. ¿Qué le parece, pastor, con motocicleta? ¿No? Yo andaba con motocicleta. Por el tráfico tardaba para llegar al centro, como Polanco, así se llama Polanco, ese lugar donde hay inmigración. Tardaba 2 horas por el tráfico que había. Pero por motocicleta, ¿cuántos minutos? 30 minutos. Por eso yo prefería andar con motocicletas. Así, pasando motocicleta, acaba de abrir ese segundo piso. Entonces, subiendo segundo piso, era libre, ¿sí? No había coche, entonces, con esa máxima velocidad, corría. Era tan divertido. Llegando a la iglesia, yo conté a los hermanos, ¿ustedes han subido segundo piso de periférico? Qué lindo, qué rápido. Así yo le dije. Pero hermanos me dijeron, pastor, ¿sabe que ahí segundo piso de periférico está prohibido subir con motocicleta? Ahí no puedes subir bicicleta, burro, caballo, motocicleta. No pueden subir. No lo vi. No vi ningún señalamiento. No lo vi. O sea, siguiente vez así yo tenía que volver para culto miércoles, lleno de coches así. No había, por el tráfico no podía pasar, pero justo estaba abierto para subir al acceso al segundo piso de periférico. Entonces, ¿me da tentación o no? Otra vez, ¿no? Otra vez así, subiendo ahí estaba señalamiento, prohibido motocicleta. Pero igual yo subí. Luego empecé a correr así. Ya tenía con miedo. ¿Miedo de cuál? Policía. ¿Sí? Ya miedo con policía corriendo rápido así. La verdad, como desde ahí yo dejé de subir el segundo piso de periférico. Antes de conocer la ley, mi corazón ¿cómo estaba? Era ilegal subir con motocicleta al segundo piso, pero mi corazón estaba libre, ¿no es cierto? Pero después de conocer la ley, ya sabiendo que eso es ya, ¿no? Me va a sancionar, ¿no? Ya tenía miedo de policía. Antes no tenía miedo de policía porque no sabía la ley. Así igual manera, el pueblo de Israel, antes de conocer la ley, era libre, por más que tenía pecado. Pero Dios se les dio la ley para que conocieran su pecado. Por eso ellos violaron la ley. Entonces, como Moisés destruyendo 2 tablas de piedra, otra vez dijo Dios que subiera al monte Sinai. Subió, estando 40 días, 40 noches. Esta vez no solamente Dios mandó la ley, sino Dios mandó también la manera de limpiar sus pecados junto. Aunque cometieran, por ejemplo, violaran el tránsito, ¿sí? También le da la manera de ser libre de, ¿no?, de todo eso, como pagando. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí, pagando. Policía, ¿qué dice? Si paga
¿Sí? A mí, soy también banco, te doy 50% de descuento. 자, hay dos maneras. ¿Ya? Pagando, ¿sí? Toda su multa, así se hace libre. ¿No es así? Entonces hay dos maneras de ser libres. ¿Cuál? ¿Sí? Nunca violando el tránsito. ¿Sí? Reglamento de tránsito. Segundo es pagando todo. Por eso Dios sabía que sí o sí el pueblo de Israel iba a violar la ley. Entonces Dios le dio cómo limpiar sus pecados. Por eso esta vez no solo mandó los mandamientos en 2 tablas de piedra, sino Dios le dio la manera de hacer el tabernáculo. ¿Sí? La siguiente. El tabernáculo, primero durante 40 días, 40 noches, Moisés vio el tabernáculo que está en el cielo. Dios le mostró que está en el cielo, tabernáculo verdadero. Detalladamente, durante 40 días, 40 noches, le enseñó, le mostró. Moisés bajando, esta vez en medio del pueblo de Israel, ahí lo hizo tabernáculo. En realidad, ese tabernáculo que había hecho en el desierto era la sombra de lo que está en ¿dónde? En el cielo. Siguiente. Así que el pueblo de Israel, por más que violara la ley a través de ese tabernáculo, ellos limpiaban sus pecados, ¿sí? A través de esa expiación, ¿sí? Holocausto, así. Entonces, con esa manera limpiaba sus pecados. Ahí estaban trabajando los sacerdotes, ¿no? Levitas, así estaban trabajando. Entonces, era muy importante tener el tabernáculo. Ahí Dios podía quedarse en medio del pueblo de Israel, porque ese lugar era un lugar santo. Siguiente. Pero ¿qué dice? ¿No? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas esas cosas conforme a lo modelo que se te ha mostrado en el monte, dice. Lo que había hecho en la tierra era la figura del cielo. Amén. Ya, siguiente. Entonces, primero mirando la ubicación de todas las cosas de tabernáculo, ¿sí? ¿Qué forma tiene? Ubicación, mirando. Cruz, ¿sí? O sea, en el principio, ¿qué hay? Altar de Jehová. En tabernáculo, entrando, primero, ¿qué hay? Por la puerta entrando, hay altar de Jehová. Segundo, el fuente de agua. Luego, izquierdo, ¿no? Candelero. Segundo, mesa de incienso. Luego, mesa de pan. Luego, al fondo, ¿qué hay? ¿No? El arca de pacto, arca de Jehová. Tiene una forma de cruz, ¿sí? Luego, cada cosa tiene un significado. Altar de Jehová significa cruz del Calvario y sacrificio de Jesús. Luego, fuente de agua significa purificación y comienzo de la santificación. Candelero, ¿qué significa? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ¿sí? Entonces, Cristo es la luz del mundo, ¿no? Y luego, como mesa de incienso, Cristo es nuestro intercesor. Luego, pan de mesa es Cristo, es el pan de la vida. Entonces, luego último que está en el fondo, ¿no? De la arca de pacto, arca de Jehová, ¿qué significa? ¿Sí? Justicia y promesa de Dios. Todo, en realidad todas las cosas de tabernáculo es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 자, siguiente. 자, vamos a ver el video. Hoy no falla video, ¿no? ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel, hoy también Pastor Oxbach explicó, ¿no? Pero vamos a ver con un video. Así el pueblo de Israel, cuando cometía el pecado, ¿de qué manera ellos podían limpiar sus This man pecados? is you and I, the sinner. He brings the innocent lamb, a picture of our Lord Jesus Christ. This is what they do in the Old Testament.
He brings it to the priest. The priest represents God's eyes. And God's eyes that is thrice holy examines not us, but our lamb. It's not a question of how good you are. It's a question of how good your lamb is. It's obvious why you are there. You have sinned. So he checks out, the lamb is good. You and I place our hands upon the lamb. It's like when you trust in Christ, you place your hands on him at the cross. All your sins goes into the lamb. That's what happened at the cross. And at the cross, all of Christ's holiness and righteousness goes into you. Amen. And the priest hands you the knife and you kill the lamb. It's our sins that put Jesus at the cross, so that we always remember that. Amen. The lamb dies in our place. The innocent lamb dies under the fires of judgment. But you walk away with the favor of God, the blessings of God, with the promises of God. Amen. Hallelujah. You have something you never had before when you came. Bueno, pasaron rápido, ¿no? No había podido conseguir el locutor que habla español, hablaba inglés. Pero en ese video habla, ¿sí? El pueblo de Israel dentro del tabernáculo, cómo limpiaban sus pecados, ¿sí? En el principio, el que cometió pecado, cuando se da cuenta, tiene que traer un holocausto, ¿sí? Una ofrenda. ¿Con defecto o sin defecto? Sin defecto, ¿sí? Por ejemplo, un cordero macho cabríos sin defecto vale 1,000 pesos. Pero con defecto, así 50% de descuentos, ¿no? 500 pesos. Eso no vale, ¿sí? No vale. Entonces, el sacerdote tiene que revisar bien, ¿no? Haciendo revisión desde cabeza hasta pie, todo. Cuando esté perfecto, entonces ya puede ser holocausto, ¿no? Una ofrenda. Entonces, el que cometió pecado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner 2 manos a la cabeza del holocausto para transferir su pecado. Porque el pecado no tiene olor, no tiene color, no tiene peso. Entonces, no sabe, no se ve. Pero dijo Dios, así poniendo 2 manos en la cabeza del holocausto, será transferido su pecado al holocausto. Por eso, en Levítico, antes de matar holocausto, siempre tiene que poner 2 manos a la cabeza del holocausto. Entonces, Levítico capítulo 16 claramente habla, el Aarón poniendo 2 manos sobre la cabeza del holocausto, así poniéndolo todo pecado de todo el pueblo, dice. 자, siguiente. 자, luego matando ese holocausto, ¿sí? ¿Por qué matando el holocausto? Ya a través de imposición de manos su pecado fue trasladado al holocausto. Entonces el pecado quedó en esa como holocausto. Entonces degollándolo con la sangre, pintando 4 cuernos de altar. Luego el resto sangre, entonces echando al pie de altar de Jehová. 자, ¿por qué primero tiene que poner en 4 cuernos de altar? Siguiente. El siguiente. Bueno, 자, siguiente. No sale como yo quiero, ¿no? 자, ¿por qué tiene que poner 4 en sangre, pintar 4 cuernos de altar? En Jeremías capítulo 17, versículo 1 dice que el pecado de Judá, ¿no? Está escrito, ¿saben dónde? En punta de diamante, ¿sí? ¿En dónde está escrito? En cuernos de altar. Nuestro pecado todo, ¿en dónde está escrito? En tabernáculo que está en el cielo, en altar de Jehová, en 4 cuernos, todo está escrito, ¿sí? Jeremías capítulo 17, versículo 1, vean, ahí está escrito. Entonces, pintando en 4 cuernos significa con la sangre ya está pagado, dice, ¿no? De su pecado. Luego, echando resto al sangre como al pie de, ¿no? Altar de Jehová. Porque dice que Jeremías capítulo 17, versículo 1, habla claramente, está escrito, ¿en dónde? Gracias, aquí que está, el pecado de Judá escrito está con el cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su
corazón y en los cuernos de sus altares. 2 lugares. Entonces tiene que echarle sangre 2 lugares. Uno es 4 cuernos de altar, otro al pie. Eso significa siempre la tierra, significa humano, ser humano. Nosotros, nuestro corazón. Por eso tiene que así pintar en 2 lugares. Siguiente. Hace mucho calor, ¿no? ¿No está funcionando aire? ¿No? Bueno, ¿qué hacemos? Ya, siguiente vamos a ver, siguiente. Ya, entonces una vez al año, así sumo sacerdote llevando la sangre de holocausto fue derramada, se fue muerto por todo el pueblo de congregación, entonces llevando la sangre hasta al lugar santísimo. Al lugar santísimo que hay, ¿no? ¿Cómo se llama? El arca de pacto, ¿sí? Ahí echando la sangre, ¿sí? Salpicando la sangre. Entonces ahí limpiando pecado de toda la congregación. O sea, siguiente. Sí, aquí está. ¿Por qué tiene que echar la sangre? Porque la vida de carne, ¿sabe en dónde está? En la sangre está. Entonces, la paga de pecado es la muerte. Sí o sí, para limpiar el pecado tiene que morir alguien, ¿sí? Derramando la sangre. Por eso en el lugar de el pueblo así matando un holocausto, macho cabríos o becerros, con esa manera, con su sangre limpiaba pecado. Siguiente. Ya, todo lo que el pueblo de Israel había hecho era la sombra de verdadero, ¿no? Que es, aquí dice 9:23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque la sangre de los animales podían limpiar pecado de pasado, pero no tenían poder de limpiar pecado presente ni futuro. Por eso para limpiar nuestro pecado eternamente, no para una persona ni para congregación, sino para todos los pecados era necesario venir una ofrenda mejor que estos. Siguiente. Ya, siguiente. Por eso mejor ofrenda que Dios nos envió fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso Jesucristo vino no para vivir, sino para morir. Ya, siguiente. Siguiente. Bueno, así dice, dará a la luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿de qué manera puede salvar, no, su pueblo de pecado? Como holocausto, por su muerte, por su sangre. Siguiente. Entonces, como Juan el Bautista cumplió 30 años, Jesucristo vino a él. Porque Juan el Bautista era descendiente de Aarón, ¿sí? Descendiente, solamente sacerdote puede tener descendiente de Aarón, ¿sí? Entonces su padre de Juan el Bautista fue también sumo sacerdote, Zacarías, ¿no? Entonces él también sumo sacerdote, pero sacerdocio empieza cuando uno cumple 30 años, termina 50 años. Entonces Jesucristo estaba esperando que cumpliera 30 años Juan el Bautista. Entonces cuando cumplió 30 años fue a él. Pero Juan el Bautista rechazó, porque Jesús es hijo de Dios, eres hijo de hombre. Yo siempre él decía que no soy digno de llevar sus calzados. ¿Cómo podía tocar hasta la cabeza de Jesucristo? Pero eso Jesús sí o sí tenía que convencerle, ¿sí? Juan el Bautista dijo, ¿no? Se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Lo rechazó. Entonces Jesús le explicó, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Para cumplir toda justicia tiene que limpiar todo pecado. Siguiente. Entonces Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Bautismo, primero pone 2 manos, luego se hunde en el agua. Eso es bautismo. Entonces, ¿por qué Jesús necesitaba ser bautizado por él? Porque Juan el Bautista era representante de todos los que nacen de mujer.
Entonces era representante de todos los pecadores. Siguiente. Entonces, como Antiguo Testamento, un pecador poniendo 2 manos a la cabeza del holocausto, así su pecado fue trasladado al holocausto. Así, igual manera, a través de la imposición de mano de Juan el Bautista, él era representante de todos los pecadores. Entonces, pecado de todo el mundo fue trasladados al Jesucristo. Siguiente. Por eso, el día siguiente, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, ¿qué dijo? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así dijo. Entonces, Juan el Bautista estaba llamando pecado de todo el mundo. Ahí estaba pecado de Juan el Bautista, pecado de ustedes, también mi pecado, pecado de todos los hijos de Adán, pecado de todos los pecadores. Así fue trasladado al Jesucristo. Siguiente. Pecado del mundo, ¿qué significa? Inicio es Adán, el fin nosotros no sabemos, pero sabemos que estás muy cerca. Pecado del mundo, desde Adán hasta el final del tiempo, pecado de todo, desde el mundo, fue trasladado al Jesucristo. Ahí también nuestro pecado de pasado, presente y futuro fueron trasladados. Siguiente. Dice Isaías capítulo 53, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Pecado de todos nosotros cargó en él, Jehová. ¿Sí? Dios cargó en Jesús pecado de todos nosotros. Entonces, en ese momento, nuestro pecado fue trasladado a Jesucristo. Por nuestro pecado, Jesucristo fue crucificado. Amén. Siguiente. Última palabra de Jesucristo, ¿qué fue? Consumado es. Hasta como derramando última gota de sangre, limpió nuestro pecado perfectamente y eternamente. Eternidad, ¿qué significa? Pasado, presente y futuro. Siguiente. Hebreo capítulo 9, versículo 12 dice, no por sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo. Lo que dice, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Jesucristo era diferente que la sangre de los animales. Con su propia sangre limpió nuestro pecado eternamente, pasado, presente y futuros. Siguiente. 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 Por eso Jesús le dijo a esa mujer, ¿sí? Ni yo te condeno. ¿Por qué? El pecado de ella estaba en espalda de Jesucristo. Esa condenación no llegó a ella, sino llegó a Jesucristo. Por eso le dijo, ni yo te condeno. Aquí dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Siguiente. Por el tiempo nosotros no podemos explicar todo. Pasando, más. Más. ¿Sí? Aquí llegó. ¿Sí? Aquí llegó. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Significa, para decir esto, Jesucristo tenía que morir, tenía que derramar la sangre, tenía que limpiar todo pecado de ella. No peques más. Significa, Jesucristo le hizo para que ella fuera felices. Amén. No solamente limpió nuestro pecado, después de ser salvo, para que nosotros no caigamos más al oscuridad, tiniebla. Dios nos ha puesto en nuestro corazón con gran gozo, alegría y felicidad. Amén. Sí, por el tiempo, hoy no puedo explicar más. ¿Sí? Todavía falta mucho, pero ¿no? Bueno,
Hasta aquí voy a compartir la palabra. La próxima vez si me da oportunidad, así voy a compartir más con ustedes la palabra. Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos, te glorificamos. Bendiga a todos los consiervos, consiervas que están aquí presentes. En su corazón la palabra de Dios pueda trabajar fuertemente. Señor, verdaderamente la palabra de Dios está viva. Cualquier persona creyendo en su palabra, así nuestro Señor Jesucristo puede trabajar en su corazón, en su vida. Dios les bendiga a todos los pastores, todos los aquí siervos de Dios, Señor. Te glorificamos por nos ha permitido ese congreso tan hermoso, Señor. Te agradecemos, te glorificamos por todo, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención.